Uno de los productos culturales más exitosos en América Latina han sido y son las telenovelas, de gran éxito no solamente en nuestro continente, sino casi en todo el planeta. Pero no olvidemos que tienen su origen en las radionovelas, de mucho éxito en los años 50. Prueba de ello es, por ejemplo, la novela La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Soy Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y esta noche conversaremos sobre las telenovelas. Bueno, Lucía, esta noche nos convoca un producto cultural pues muy polémico, ¿no? En América Latina, que son las telenovelas. En toda América Latina y que por supuesto en el Perú han tenido amplio suceso a partir de los años 60, pero también tiene su antecedente que son las radionovelas. Y basta leer, por ejemplo, la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa cuando cuenta toda esa época dorada de las radionovelas, ¿no? Claro, realmente las telenovelas cómo acompañan a las familias, ¿no? Bueno, para conversar este tema vamos a tener a dos invitados. Está con nosotros primero Eduardo Adriansen, que es dramaturgo, guionista y productor y autor de este libro que se llama Telenovelas, en donde las explica todas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, gracias por la invitación. Un tema interesante, ¿no? Complicado, complejo, grande, digamos, con muchos lados, que bueno, vamos a conversar ahora. Sí, y también nos acompaña esta noche don Carlos Gasols, muy conocido actor, locutor y director de teatro. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches, encantado de estar acá. Qué bueno. Bueno, empiezo por el principio, como debe ser, ¿no? El origen de las telenovelas son las radionovelas, que las hemos mencionado en la presentación. Usted es testigo de excepción de la época del boom de las radionovelas o los teatros del aire. Claro, que en realidad en esa época no le llamábamos radionovelas. ¿Ya? Equivocadamente se decía, no, digamos inadecuadamente se conocían como radioteatros. Ah, ¿no? porque se actuaban básicamente, ¿o no? Porque básicamente eran los actores los que asumían esta labor, ¿no? Y básicamente se comenzó con lo que vino importado de Cuba. Los libretos originalmente venían de Cuba. Y luego acá inmediatamente surgieron una serie de escritores que eran gente de teatro, ¿no? Con mucha capacidad para inmediatamente hacer algo similar y tuvo muchísimo éxito. Porque, y fue un medio de vida. Claro, porque una cosa es escribir una radionovela o teatronovela, digamos, pero también hay lo que son las adaptaciones de novelas a la radio. ¿Eso también sucedía o eso es una actualización, digamos? No, sí se hizo, especialmente en Radio Nacional. Pero las otras emisoras de radio eran prácticamente todas hechas expresamente, ¿no? Contando historias muy similares a las que vemos en lo que ahora son las telenovelas, ¿no? La historia de la chica pobre con el galán que la desprecia o que no la conoce. Don Carlos, ¿y las radionovelas eran transmitidas en vivo o eran grabadas? Bueno, primero las radio, todo era en vivo, directo. El radioteatro o radionovela era pues con un micrófono y 5 o 6 personas alrededor de ese micrófono que estaba puesto en el centro, ¿no? Leyendo cada uno su parte, ¿no? Además había un personaje muy curioso que era el que hacía todos los sonidos, ¿no? Los efectos. ¿Cómo claro, se llamaba ese personaje? Simplemente era el encargado de efectos sonoros. Efectos especiales, de la época. Así es. Debe haber sido bien interesante porque las voces deben haber requerido muchísimo más, ¿no? Entusiasmo y no realmente para poder transmitir algo que no tenía imagen. Claro, en ese momento no existían las imágenes, yo lo sé, pero de una manera han tenido que ser como con muy buenos actores, digamos, ¿no? Claro, buenos actores, y muchos de esos actores y muchas de esas actrices no tenían muchísima opción de actuar en teatro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque físicamente eran lo contrario de lo que su voz decía. Eran voces, algunas bellísimas,
pero de pronto el dueño o la dueña de esa voz estéticamente no era no muy sabía, agradable. tenían un espacio, estas personas, qué bonito. Claro, desde luego, desde luego. Pero había gran desilusión cuando se les conocía personalmente, ¿no? Ese es un buen Claro, dato, que puede era pasar. el refugio de mucha gente con buena voz, pero con una apariencia Claro. no necesariamente la correcta, entre comillas. Eduardo, ¿y este género de las radionovelas, de dónde viene? ¿Cómo Ya, empezó? bueno, debe ser muy divertido esta época que cuenta el señor Gasols, porque además también, bueno, él nos fue a contar también, las telenovelas, las primigenias telenovelas también eran en vivo. Ajá. Que eso no es otro tema muy divertido. Por supuesto. Digamos que el origen del relato telenovelesco, digamos yéndonos así, poniéndonos científicos, viene del melodrama francés de fines del siglo XVIII, 1790 y tantos, post-revolución francesa, cuando es un género teatral hecho específicamente escrito, concebido para mayorías. O sea, digamos, el teatro culto de la época es Corneille, Racine, ¿no? O sea, todo Claro. que miren cómo es, había un grupo muy grande de gente que le parecían pues obras un poco pesadas, un poco densas, entonces se inventa este género que tiene los personajes clásicos, el galán, la heroína, víctima, el payaso, el bufón, el villano, etcétera, etcétera, y es la matriz de todas las telenovelas. Es un género que nace de plano con el estigma de lo popular masivo, Claro. por consiguiente intelectualmente no es respetado. En su época fue una industria impresionante. Los escritores de melodrama de esa época, que va hasta 1800 y tanto en el teatro con gran hiper éxito, son una industria impresionante. Pero no aparecen en los libros de literatura, por ejemplo, casi nunca. No, claro. Porque es un género popular, nace con ese, Claro, si quieres, esa condición. Y a partir de lo que has dicho, entonces el estereotipo tiene 200 años de vigencia. Hasta más, claro, por supuesto, ¿no? ¿Y ahora es más o menos lo mismo? Es más o menos lo mismo, pero bonito. O sea, me refiero, es lo mismo. ¿Ah? No hay telenovela que no tenga galán, que no tenga heroína, Así es, que no tenga claro. villanos, que no tenga bufones. Eso es como el esqueleto, Sí, sí, digamos. sí, sí. Es que tiene que serlo. Es como que ves un western sin cowboys. Claro. O un policial sin delito. Claro. O sea, no puede ser. Los buenos y los malos, ¿no? Estas Claro, cosas así. Eso le gusta a la permanentes, gente, ¿no? digamos, Claro. no vivir esas cosas que Esos son que también contrastes. se dan en la realidad, lo que pasa, ¿no? Claro, esas contradicciones, Así ¿no? Esos conflictos de ese tipo, justamente por la diferencia de caracteres, pero además son muy maniqueos, ¿no? Porque el malo es muy malo o la mala es muy mala, Claro. es perverso, no hay una... Todos Dos los seres medios, humanos claro. tenemos, pues, algo de bueno y algo de malo, ¿no? Claro. Ahora, don Carlos, vayamos ya, aparece la televisión y seguramente en el Perú muchos libretistas pasaron a la televisión y obviamente algunos, no todos, actores de radionovelas pasaron a la televisión. También, claro. ¿Nos puede contar algunos casos en el Perú? Por ejemplo, la familia Ureta, por ejemplo. Ya. La familia Ureta es una familia eminentemente teatral y hizo pues radioteatros o radionovelas, muchísimas radionovelas que los últimos capítulos de la radionovela incluso la llevaban a los locales teatrales de los barrios, ¿no? Porque la gente acudía masivamente para enterarse cómo iba a ser el final de la novela que escuchaba por radio. Claro. Lo hacían con público, ¿verdad? Con público. claro, con la platea llena. Claro. De tal manera que esta gente, cuando vino la televisión, ellos pasaron hacia las radionovelas. Tanto los escritores, ¿no? Los que escribían los libretos, como los intérpretes, ¿no? Ahora, Eduardo, vamos a poner la pelota en el centro del campo. Ah. La telenovela, este género tan exitoso a nivel de audiencia en América Latina, ¿es un género menor? Es que el tema es bastante polémico, Sí, ¿no? ¿Habría alguna sí. forma de reivindicar este género? Desde el momento que dices género menor, estás estableciendo categorías, ¿no? Claro. Digamos, que implican ya una visión del espectáculo de acuerdo a lo que funcione. Si hablas de literatura, evidentemente no es un género literario, pues, o sea, no es literatura, es como, digamos, escritura de consumo, no sé cómo, no sabría decírtelo, pero si hablas, por ejemplo, en términos de industria, la telenovela es el género más exitoso en América Latina en términos de producción audiovisual. O sea, pasada la época del cine latinoamericano, el melodrama, que fue exitosísimo, que fue enorme en México, en Argentina, tienes luego la telenovela como producto ganador. La telenovela latinoamericana le lleva 80.000 cuerpos de ventaja en industria, en dinero y en todo el cine latinoamericano. Claro. Entonces, claro. digamos, si tú me dices, discurso audiovisual latinoamericano no es un género menor, es el papá. De acuerdo a cómo lo mires, digamos, Exacto. ¿no? Entonces depende un poco tú.
Pero también es una cosa que hay que empezar, yo creo, moción de orden. Hay telenovelas muy malas, Ya. que son para patear a todos los que la hacen, desde el productor, el escritor y todos, Que pareciera que y muy buenas. Claro, Entonces, esas malas que pareciera que no respetan o que creen que todo el público es como limitado, digamos, no hace ningún esfuerzo, digamos, ¿no? Por poner mayores elementos. Yo lo categorizaría de otra manera. Una telenovela mala es, para mí, una telenovela mala es aquella que no logra el efecto que quería de acuerdo a cómo estaba concebida. Vale decir, yo no puedo decir que María Mercedes o La Madrastra, que son novelas absolutamente desaforadas y clásicas, sean malas, son exitazos, están muy bien hechas, muy bien pensadas y muy bien escritas. Una mala novela es una mal actuada, tonta, que no genera nada en el público, que fracasa. Entonces depende también cuál sea tu balance de lo bueno y lo malo. O sea, hay telenovelas que tú puedes decir de pronto, ese adefesio que lo voy a ver, pero mírala bien y fíjate que está por algo todo esto, o sea, no es gratuito. Y se vuelve un éxito, depende. Ahora, brevemente, subproductos de este género son las novelas tipo Corín Tellado y las antiguas fotonovelas. A ver, no, lo que pasa es que a ver, la novela de Corín Tellado desciende directamente de la novela romántica del folletín por entregas, Ya. en la cual encuentras desde Dickens y un montón de autores, Dumas y todo su pool de escritores, hasta cosas intragables. Entonces, eso es otra vertiente, la novela escrita. Ya, la fotonovela que tú dices es ya una heredera más bien del cómic, más bien, que es otra panaca. Es complicado. Pero finalmente para todo el público. Por supuesto. Vamos a volver ahorita después de un corte para seguir conversando sobre las telenovelas.